Hoy vamos a empezar con Daniel contándonos respecto del jardín de la terraza que forma parte del corredor de biodiversidad de la ciudad de Buenos Aires. Daniel, si estás por ahí, te invito a compartir tu pantalla. Dice, nosotros decimos que es el río más ancho del mundo, pero en realidad es un estuario, donde confluyen dos grandes ríos, el Uruguay y el Paraná. Esto forma obviamente un ambiente muy rico desde el punto de vista de la biodiversidad. Acá tenemos arriba en el centro, ven todas esta cantidad de ríos y estas manchas verdes, que es el delta del Paraná, que es el último gran refugio de la flora y la fauna nativa en la zona, ¿no? Y las imágenes hablan por sí solas. Fíjense dónde está Buenos Aires, enfrente está Colonia del Sacramento, Uruguay Aires, que es donde se concentra la mayor cantidad de población en Argentina, ¿no? Entre 10 y 15 millones de habitantes. Así que imagínense que esta ciudad, que fue fundada hace obviamente muchos siglos, desde entonces se viene modificando y alterando sus ambientes naturales, ¿no? Que antes ocupaban todos estos espacios. Entonces, en este contexto, fíjense lo que es una imagen satelital de la ciudad de Buenos Aires. Prácticamente no hay manchas de verde, lo que está es, más o menos ha quedado digamos, se ha salvado casi de casualidad, como acá el cementerio de la Chacarita, que está hoy considerado un espacio verde a pesar de que no fue concebido como tal, ¿no? La Facultad de Agronomía, que es un espacio donde se hacen precisamente actividades académicas y que quedó como un espacio verde. Después los Bosques de Palermo, que es el único espacio que fue concebido como espacio verde. Y después, recientemente logramos la creación digo logramos porque yo fui estudiante de la Universidad de Buenos Aires ahí en Facultad de Ciencias Naturales en Ciudad Universitaria, y logramos desde el trabajo de los estudiantes y docentes conservar un pedacito de ambientes naturales que quedan todavía en Ciudad Universitaria, que hubo muchos planes de urbanizarlo y hacer marinas para poner botes, y no estaba pensado como área natural y menos como una reserva. Y después tenemos la Reserva Ecológica Costanera Sur, que también es un área que se formó sola, no fue creada a propósito ni con la intención de conservar la biodiversidad, sino que es un área que se produjo por el relleno del Río de la Plata. Se rellenaron, prácticamente se rellenó la costa del río, y eso es lo que, y se abandonaron las obras, y la naturaleza hizo su trabajo, ¿no? Colonizó, fueron colonizando a través de las plantas que venían flotando por el río, principalmente los camalotes. Se forman grandes islas flotantes que traen todo tipo de plantas, inclusive también pequeños animales. Así que bueno, la Reserva Ecológica Costanera Sur es una consecuencia del no manejo, ¿no? Por suerte no se tocó, dejó que la vegetación creciera, y hoy por hoy, por suerte, está protegida y como un área natural. Así que fíjense lo que es la falta de... Un minuto. Sí. Imagínense que hay alguien que tiene un micrófono abierto, me parece por ahí, se escucha ruido ambiente. Entonces, lo que es interesante ver en este contexto, por qué, digamos, está la iniciativa de Casa del Payo, ¿no? De las terrazas nativas silvestres. Buenos Aires es una ciudad con la menor cantidad de espacios verdes por habitantes del mundo. Y en este contexto, fíjense, tenemos la gran suerte, por decirlo de alguna manera, de estar cerca de la Reserva Ecológica Costanera Sur. En línea recta estamos a 1000 metros prácticamente, ¿no? O sea, 10 cuadras. En el casco histórico, ¿no? Justo donde la ciudad fue fundada, es como que la reserva representa lo que había antes de la llegada de los españoles al Río de la Plata, ¿no? Todo eso obviamente desapareció. Además, tengamos en cuenta que toda la llanura pampeana vecina a la ciudad fue, digamos, el lugar que primero se antropizó, ¿no? O sea, que se modificó con la acción humana. Es el lugar donde se instalaron los primeros cultivos y donde se instalaron los primeros animales domésticos que trajeron los españoles, ¿no? Caballos y vacas, que después obviamente se encargaron de comer las plantas de la pampa y hacer desaparecer la flora nativa. Así que en ese contexto es muy importante que la gente no conoce la flora y la fauna nativa de la región pampeana. El porteño no sabe lo que es un ceibo, lo que es un cen del campo, un amburucuyá, es totalmente ajeno. Entonces, la idea precisamente de Casa Lepage es revalorizar la flora que existía en la zona. Acá tenemos
un mapa de lo que es la Ciudad de Buenos Aires desde el punto de vista de relieve y ambientes silvestres, en donde vemos que todo esto, el azul sería todas las zonas inundables, ¿no? Sujetas a las inundaciones periódicas de Río de la Plata, que son las zonas bajas. Acá tenemos los pocos arroyos que cruzaban la capital federal. Tenemos, esta es la parte, esta es una planicie de inundación, digamos, una zona ocupada por pastizales. Después tenemos los bordes de los valles y las zonas más altas, que son las marrones. Bueno, Cáceres de Payo está justo en la barranca, ¿no? O sea, lo que es el límite del valle del Río de la Plata. Obviamente esto ya no se percibe en la ciudad. Los que conocen Buenos Aires saben de las barrancas de Belgrano, ¿no? En San Isidro, en la zona norte de Buenos Aires está más acentuada esa diferencia de relieve, pero eso es parte del relieve natural, ¿no? O sea, ahora la ciudad está cubriendo todos los ambientes como una capa, como una manta, y ocultando el relieve original de la región, ¿no? Entonces, en ese contexto, lo que se quiso hacer en Cáceres de Payo, a partir obviamente, un trabajo ya previo de rescate de patrimonio histórico y arqueológico que hizo la arquitecta Ana María Carrió, que fue es uno de los ejemplos, digamos, más espectaculares de rescate que se hizo. La inauguración del hotel se demoró mucho precisamente porque se estaba rescatando todo este material histórico y arqueológico muy valioso que está en exposición permanente en el subsuelo del hotel. Y a partir de la intención de los dueños de ponerle un poco de verde al hotel, surgió esta oportunidad de que ya en las macetas, en los espacios tan lindos que tiene el hotel, que tiene 2 niveles de terrazas, sin contar la planta baja, esas macetas, que la mayoría estaban ocupadas por especies no nativas de la región pampeana, ni siquiera a veces americanas, bueno, porque obviamente si uno contrata a un paisajista o un urbanista, lo primero que hace obviamente es agarrar el libro de plantas que usan en general en las facultades, y ahí no se menciona la diferencia de nativo exótico. No sé, ese concepto no está en lo que es el paisajismo, digamos, el antiguo. Ahora, por suerte, hay un movimiento de revalorización de lo nativo en cada lugar del mundo, ¿no? Y es precisamente lo que el turista va a buscar lo local. Entonces, lo que se hizo a partir de macetas preexistentes, de plantas que estaban en macetas preexistentes, esta es la vista de la terraza completa para que vean uno de los niveles y la cantidad de vegetación que hay. Lo que se hizo a través de un trabajo, obviamente, el apoyo de los dueños. Acá vemos a la arquitecta Ana María Carrió y a su hija Solange, también bióloga, junto con mi compañero con el que hicimos este trabajo, el ingeniero agrónomo Eduardo N. Bueno, lo que les propusimos es incorporar la flora nativa, o sea, a estos macetones donde había, por ejemplo, una especie europea, que es el olivo, se incorporaron especies nativas acá en la base, ¿no? Estas son todas especies de la región pampeana. Y se generaron otros espacios exclusivos para la flora nativa. Entonces, hay una serie de maceteros en donde son 100% especies nativas. Entonces se enriqueció muchísimo la diversidad del hotel, digamos, de lo que presentan estas terrazas. ¿Y cuál era el motivo? Bueno, el motivo era precisamente darle un refugio a la fauna, primero a la flora nativa, que ya desapareció de Buenos Aires. Solamente la van a encontrar estas especies en las vías del tren, en los baldíos, en los terraplenes abandonados de los trenes, de las vías de los trenes, y en las reservas, ¿no? Fuera de eso, no existe en ningún lado, porque la gente los considera yuyos, malezas, entonces apenas ven una plantita de estas, las arrancan. Pero ¿qué pasa? Al desaparecer estas plantas, también desaparece toda su fauna asociada. Y una de las cosas que queríamos que el visitante empezara a revalorizar y a identificar son las mariposas. Hay una gran cantidad de especies de mariposas en la ciudad de Buenos Aires, prácticamente llegan hasta unas 125 especies en toda la región de Buenos Aires y alrededores. Y en la ciudad de Buenos Aires hay una gran diversidad, pero ¿qué pasa? Desaparecieron porque no tenían plantas nutricias. Recordemos que lo que vemos, las mariposas que tanto nos gustan a nosotros, son el estado adulto, y el estado larvario son las orugas. Las orugas necesitan de alimentarse de determinadas especies de plantas nativas, y los adultos también necesitan, obviamente, libar de las plantas nativas. También van a libar de plantas exóticas, pero las nativas le van a dar alimento a sus larvas. Entonces, si nosotros ponemos plantas nativas, vamos a ver todas estas especies de mariposas apareciendo
de la nada, en medio de la ciudad, tenemos una diversidad de mariposas increíble en las terrazas nativas de Casa de Paz. Y una de las plantas que hemos tratado de revalorizar y que la gente le vuelva a tomar cariño es la amburucuyá, que es una enredadera nativa, típica de la región pampeana, de las selvas marginales y del litoral argentino, que es una planta que le da alimento a una increíble cantidad de insectos, principalmente a la mariposa esta espejitos, la naranja, que es muy, muy bonita. Las flores son polinizadas por unos abejorros, que no pican, les cuento, y también por colibríes, y bueno, y la planta misma tiene una cantidad de controles naturales que son los que regulan su crecimiento, que eso es lo bueno de los jardines nativos silvestres, que están permanentemente controlados por bichitos o animales que se las comen, o sea que no hay que podarlas, se hacen podas de mantenimiento, más que nada para acomodar las plantas que no se desparramen ahí por las terrazas, pero lo bueno de las nativas es que están acostumbradas al régimen de lluvias local, tienen controles naturales, el bicho que se la come también es comido por otro bicho, y provee, obviamente, es un hábitat ideal para un montón de especies. O sea que estamos en cada maceta, imagínense que es como una mini reserva ecológica, y todas las terrazas se está convirtiendo ahora en una gran reserva natural. Y la estrella de la terraza es precisamente la salvia guaranítica, que es esta planta que vemos acá a la izquierda, es una planta nativa también, que es el principal, digamos, el principal visitante y polinizador son los colibríes, que son una especie nativas, ¿no? Acá tenemos el colibrí verde común, este es un macho, y el picaflor bronceado, que está acá, vemos en la foto de la derecha, y acá se ven a las hembras de ambas especies, ¿no? Las hembras tienen un plumaje más apagado, no tan brillante, y el pico no es rojo, es más bien negruzco. Bueno, nosotros lo vimos, digamos, Julián podrá certificar lo que digo, que apenas pusimos las salvias en la terraza, empezaron a aparecer los colibríes, casi por arte de magia, y uno se pregunta, ¿cómo hacen estos colibríes para encontrar estas plantas en medio de la selva de cemento que es Buenos Aires, ¿no? Y además en una terraza. Tengan en cuenta que no existen terrazas con especies silvestres en Buenos Aires, ¿eh? O sea, por ahí algún amigo mío, seguramente todos los amigos míos tienen plantas en los balcones y en las terrazas, pero les aseguro que son muy pocas personas. Así que, y digamos, lo mejor que nos está pasando es que la misma naturaleza nos está diciendo que estamos haciendo las cosas bien. Y la mayor sorpresa fue encontrar una pava de monte, que es una especie rarísima, que es como, para que se imaginen, es como una gallina, un poco más grande, pero con la cola larga y que vuela. Y esta pava de monte vino a alimentarse precisamente del fruto de una planta que plantamos específicamente para atraer a la pava de monte. Así que tenemos el certificado de la naturaleza de que hicimos las cosas bien y que ya estamos atrayendo no solo a mariposas, sino a colibríes y hasta aves más grandes. Porque la idea es esa, darle a la fauna un refugio dentro de la ciudad. Esta pava de monte vino de la Reserva Ecológica Costanera Sur, es la población más cercana. Pero hoy por hoy las reservas son islas, no tienen conexión con ninguna otra área silvestre. Entonces, si creamos terrazas silvestres en la ciudad, vamos a estar generando lo que se llaman los biocorredores, ¿no? Que vamos a estar permitiendo que no se pierda esta biodiversidad, que no se extingan especies en las ciudades y que se recolonice y que la gente también las conozca, porque bueno, los chicos del hotel no conocían esta ave y bueno, con mucha alegría recibimos un WhatsApp con estas fotos y yo no podía creerlo, y la verdad que fue una hermosa y grata sorpresa. Entonces también, digamos, todo el personal, los visitantes, digamos, están precisamente en ese proceso de transformación, de empezar a ver con otros ojos plantas que ellos pensaban que eran yuyos. Todas estas plantas que tenemos plantadas, la gente las arranca deliberadamente de los jardines y de los parques, porque obviamente no las conocen, ¿no? El que no conoce algo no lo valora y no lo cuida. Y ese es el proceso en el que estamos. Bueno, a partir de este trabajo hicimos una propuesta de interpretación para las terrazas silvestres con Eduardo N. Y bueno, y ya vimos con satisfacción que ya tenemos casi un 60%, un poco más del 60% de especies que ya son de América o de Argentina o de la región de Buenos Aires. Fíjense, este es el análisis de las especies que existen en la terraza hoy por hoy.
Y la idea es ir incrementando, ir sumando especies para, obviamente, sumar especies a la biodiversidad. O sea que esto, digamos, lo mejoremos todo lo que podamos. O sea, quisiéramos poner algunas otras plantas para atraer a otras mariposas. También vienen aves frugívoras, todas nativas. Hemos visto venteveos, celestinos, un montón de aves que de otra manera no tienen alimento en la ciudad. O sea, la única ave que está en la ciudad de Buenos Aires, ustedes van a ver el gorrión, que es europeo, y la paloma doméstica, que es también europea. Prácticamente no hay aves silvestres nativas en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, al darle un hábitat a las plantas, le damos el hábitat a los insectos son el alimento de los pájaros, y también esas plantas producen frutos que atraen a los pájaros. Así que estos sectores de la ciudad son tan importantes que se consideran biocorredores, porque fíjense que las especies ahora pueden ir saltando de terraza en terraza, y se pueden mover con más seguridad por el litoral del Río de la Plata, ¿no? Por las costas o dentro de la ciudad. Entonces, las aves que viven ahí en el cementerio de Chacarita, o en agronomía, o en la Reserva Natural Ecológica de Costanera Sur, tienen lugares donde poder refugiarse, donde alimentarse, y bueno, y podemos obviamente sostener esa biodiversidad que hoy por hoy está desapareciendo. Así que bueno, este es un trabajo que hizo Eduardo N., precisamente analizando la situación de los biocorredores en Buenos Aires, y ya Casa Lepage tiene una mención especial. Fíjense, ahí está una de las macetas con todas especies nativas. Precisamente plantamos el tarumá, que es una de las especies que prefiere la pava de monte. Acá está un análisis específico. Además, esta es una especie amenazada, cada vez hay menos pavas de monte, precisamente por la destrucción del hábitat. No es que ya no se la case directamente, antes se la cazaba en la antigüedad, tiene muy buena carne, pero hoy por hoy la biodiversidad está desapareciendo por la destrucción de los hábitats naturales, y porque obviamente no tienen refugio, no tienen alimento, está todo pavimentado en las ciudades. Eso está ocurriendo en todo el mundo. Así que estos lugares de la ciudad cumplen una función muy importante, y es también nuestro interés en promover estas iniciativas de terrazas nativas silvestres, que la gente se acostumbre a ver eso que parece desordenado, parece caótico, pero así es la naturaleza. O sea, están todas mezcladas las plantas, están los bichitos que se las comen, están las mariposas, los picaflores. Los jardines, digamos, tan perfectos y que necesitan un gran esfuerzo de mantenimiento, son desiertos para la fauna y la flora silvestre. No existe no hace ningún aporte a la conservación de la biodiversidad, lamentablemente. Así que yo les recomiendo que si tienen un poquito de jardín o un balcón, que pongan alguna maceta con alguna de estas plantas nativas de la región donde viven, y van a ver cómo van a estar haciendo una contribución muy importante. Y es importante que también lo valoremos, ¿no? Para 2004 es adquirido por la familia Casará, propietarios del edificio, y acá un detalle muy importante para destacar. Cuando empiezan las obras arquitectónicas que desarrolla la arquitecta Ana María Carrio, con la finalidad de dar espacio al hotel y la galería de arte, encuentran de forma completamente imprevista toda una serie de hallazgos arqueológicos de más de 900 piezas de 3 siglos distintos en el subsuelo del hotel. Es ahí cuando deciden brindar el espacio para ser intervenido por un grupo arqueológico para poder recuperar todo este valor y todo este patrimonio, estas piezas, ¿sí? Donde parte de ellas hoy ya las tenemos en exhibición en lo que es el Museo de Casa Lepage, que principalmente está en el subsuelo del hotel, con algunas que otras vitrinas que se pueden ver desde el lobby, y parte también está en manos del gobierno nacional. Un detalle importante para destacar es que dentro de los trabajos de arqueología que se realizaron, interviene dentro del grupo la arqueóloga y la licenciada Flavia Sorsi. Flavia es quien también forma parte actualmente del equipo de anfitriones de Casa Lepage, y es quien oficia de anfitriona en las charlas que realizamos todos los viernes. Hoy las estamos realizando en forma virtual, antes las hacíamos en forma presencial. Las charlas que realizamos todos los viernes a las 19 horas, con distintas temáticas que están vinculadas
a los artículos y a los hallazgos en las distintas épocas, de las distintas épocas que se encontraban en el lugar. Y bueno, culmina, o mejor dicho, recién empieza en 2016, donde ya está la obra terminada. Un poco también para remitirnos directamente a la temática del día, dentro de las distintas acciones que realizamos, nosotros lo que bregamos es, bueno, por el hecho de poder identificar e implementar políticas eco-friendly, así como también preferir, escoger especialmente insumos que sean de marca Fair Trade, siempre y cuando sea posible, el hecho de utilizar también proveedores locales para el desarrollo de las economías regionales, así también como para promover el uso de químicos eco-friendly, y bueno, este distinto tipo de acciones que realizamos como para apoyo de lo local. De hecho, bueno, hay muchos detalles, tales como, por ejemplo, los cepillos de dientes que utilizamos como amenidad, están hechos de madera de bambú biodegradable, y bueno, toda una serie de detalles que apuntan también al hecho de tomar conciencia y de colaborar dentro de cada uno de las actividades que realizamos como para contribuir con el medio ambiente y con la conservación del patrimonio. Nos vamos ahora directo a Iguazú. Y hablaban de la pavita de monte, esta que nosotros la tenemos en Iguazú, así que aprovecho, me dieron el pie para empezar a contar un poco qué es lo que hacemos nosotros y cuándo empezamos con esto. Perdón, se me fue la presentación. Quiero empezar contando que los que empezamos con Aguasi hace 15 años, ya por el año 2006, 2005, no veníamos de la hotelería, veníamos de distintas profesiones, pero teníamos en común que nos gustaba y nos fascinaba viajar y creíamos y seguimos creyendo que viajar, hay un cliché que a mí me da mucha risa, que no comparto, pero lo hemos escuchado todos, es eso de que un hotel quiere que nos sintamos como en casa. Pero en realidad eso es lo opuesto a viajar. Viajar implica salir de nuestras casas, salir de nuestra comodidad y exponernos a algo que no conocemos. Y ese algo que no conocemos tiene que ver generalmente con cultura o con naturaleza. Es buscar esa cultura y esa naturaleza en lugares que no conocemos, que no son nuestras casas. Entonces, lo primero que pensamos al pensar en Aguasi fue, qué bueno sería tener un lugar que no se parezca a un hotel, que se parezca más bien a la casa de un amigo o a la casa de algún pariente o de algún conocido que tenemos, porque los mejores viajes que hemos vivido en general, o al menos los que yo recuerdo, son aquellos donde existe una cultura diferente, una naturaleza sorprendente, y logro conectarme o que me reciba algún local. Porque sé que cuando estoy con un local voy a ver cosas y secretos que no ve ninguna otra persona que llega con una guía de turismo, con la Lonely Planet o con lo que fuera. Entonces, ese fue el concepto que pensamos en Aguasi. Hoy tenemos 3 propiedades. La primera fue en San Pedro de Atacama, en el desierto de Atacama. La segunda fue frente al Parque Nacional Torres del Paine, en la Patagonia, al lado chileno. Y el tercero fue en Iguazú, que lo abrimos hace pocos años. Pero como no entendíamos nada de turismo ni de manejar hoteles, lo que hicimos fue como desestructurar el concepto de un viaje. Y en los viajes que nosotros recordábamos, siempre habíamos, o generalmente buscábamos conectarnos con 2 elementos, con cultura y con naturaleza. Entonces nuestra idea fue, usemos esa cultura y naturaleza, que son externalidades de estos lugares increíbles donde finalmente nos instalamos, y apliquémosla en ese elemento que es intangible, pero que toda persona busca llevarse cuando se va de viaje, que son experiencias. Y hay básicamente 3 pilares dentro de lo que es la experiencia de un viaje. Uno es el lodging, lo que decimos, dónde nos quedamos, el hospedaje. El hotel o la infraestructura de un hotel propiamente dicho, lo que pasa dentro del hotel. Lo segundo es la gastronomía. ¿Y por qué? Porque cada vez más la gastronomía es un reflejo de la cultura y la naturaleza de un lugar que visitamos. Y el tercero es todo lo que hago fuera del hotel, esas excursiones o actividades. Entonces, ahí empezamos a pensar, ¿a quién queremos apuntar? Y dijimos, vamos a apuntar a un turismo de lujo, a un turismo que pueda pagar un enorme nivel de servicio. Y ahí dijimos, ¿qué es el lujo? Cuando uno piensa en lujo, generalmente piensa en algo ostentoso.
piensa en lujo y dice, bueno, algo de oro, o un auto caro, o una marca de un reloj muy caro, o una marca de un auto impagable, y en realidad el lujo, una de las acepciones, eso puede ser lujo, pues es una de las definiciones, pero una de las acepciones del diccionario español dice que el lujo es aquello que es escaso para nuestros medios habituales para obtenerlo. Entonces el lujo es algo subjetivo, no es algo objetivo. Hemos escuchado muchas veces decir que el lujo es que no me suene el teléfono, o que el lujo sería poder tomarme tiempo libre y estar más tranquilo con mi familia o irme de vacaciones a un lugar donde nadie me moleste. Entonces nosotros pensamos en ese lujo, que no es el lujo ostentoso que tienen las personas de alto nivel económico que pueden llegar a nuestro hotel. Es precisamente lo opuesto. Entonces ahí empezamos a diseñar este concepto de viajes, que de vuelta digo, ninguno de nosotros había manejado nunca un hotel, ni había trabajado nunca en una agencia de viajes, así que cometimos miles de errores, pero creo que nos animamos a hacer algo diferente a lo que habían hecho hasta ahora los hoteleros de estos lugares a donde nosotros nos instalamos, como por ejemplo en Atacama, en Patagonia o en Iguazú. Y ahí dijimos, ¿qué es el máximo del lujo? De poder tener el máximo del lujo es el tiempo libre. Ese tiempo, porque ese tiempo libre, que son horas contadas que tenemos en nuestra vida, se fuman, y cuando nosotros queremos viajar, queremos que ese tiempo libre lo podamos maximizar según nuestros gustos y preferencias. Y así diseñamos un hotel pequeño, de no más de 14 habitaciones, empezamos con 8 en Atacama, pero donde el lujo estuviera en la flexibilidad, es decir, la libertad de hacer lo que quisiera cuando quisiera, un hotel donde me pudiera levantar y que no me digan que el horario del desayuno es de 9 a 10 y media y después me quedé sin desayunar, o un hotel donde no me tuvieran que obligar a subirme a una van o a una camioneta, a un minibús con 14 otros turistas con los quienes quizá no comparten absolutamente ningún interés. Entonces dijimos, tengamos un guía privado y un vehículo para cada habitación. ¿Por qué? Porque es la máxima forma de maximizar ese lujosísimo tiempo libre que tienen las personas que nos visitan. Hagamos hoteles pequeños, hagamos hoteles donde rompamos los clichés de la hotelería, donde no pensemos que vamos a imitar la casa de quien nos visita, sino algo diferente. Rindamos homenaje a la cultura y a la naturaleza local. Y ahí empezamos a hablar, y ahí se mezcla nuestro concepto con la conservación, donde generalmente cuando uno piensa en conservación, piensa solo en el pingüino con petróleo. Y no es eso. La cultura hay que conservarla también. Y así fue como empezamos a diseñar esto. Y obviamente dijimos, vamos a hacer este tipo de hotelería sin sacrificar confort ni seguridad, que es lo que era el desafío de cómo lograr un balance. El primero que hicimos fue en Atacama, lo voy a pasar rápido para ir a Iguazú, pero me parece interesante mostrarles esto que hablamos de conservación y reflejando la cultura y la naturaleza en la arquitectura. En este caso ustedes ven un hotel que está hecho con adobe, piedra y madera, en el medio de un pueblo que es San Pedro de Atacama, que está a 2.500 metros sobre el nivel del mar, en un pequeño oasis que existe población desde hace miles de años en la zona, y lo que dijimos fue, ¿cómo construir esta población hace 1000 años? Vimos unas ruinas que existen, que son circulares, que son una pequeña aldea que estaba tapada por el desierto y que se investigó hace unos años, que es la aldea de Tulor. Y ahí vimos cómo construían. Y nos dimos cuenta de que construían con los elementos, obviamente, que tenía alrededor. Entonces este es un hotel que logramos hacer con elementos que obtuvimos a menos de 40 kilómetros del lugar donde estamos emplazados. Y si ustedes se fijan, uno podría ir a, no sé, si uno va a un departamento en Puerto Madero y ve esta terminación en la madera o en un zócalo, va a decir esto no es lujo. Sin embargo, acá es lujo, porque es el lujo de lo imperfecto que es lo hecho a mano, de esa artesanalidad que se refleja en esta cultura antigua y que nosotros tratamos de recuperar con lo que es la arquitectura. Y obviamente estamos en un lugar que es un oasis, rodeados por un muro que es muy antiguo, porque esto era un solar muy antiguo, ese muro tiene más de 300 años, el muro no lo tocamos, simplemente lo restauramos, pero dentro del hotel empezamos a construir con lo que encontramos alrededor y buscando esa arquitectura antigua, estos zócalos de madera, de piedra, esta piedra pequeña que conseguíamos en el río, que está torneada por los ríos, por los deshielos de la zona, un segundo muro con estas puertas hechas con paja, y adaptándonos a los árboles que existían en el lugar, porque esto obviamente es un oasis, y los árboles acá son un elemento valiosísimo y un elemento de lujo. Usando espacios abiertos, rompimos también con el
con el cliché de la hotelería de que una habitación tengo que entrar con una tarjetita y que tiene que estar el lugar para meter la tarjeta en la luz, que de un costado voy a tener el baño, el closet, y después hay como un layout típico de una habitación de hotel. Nosotros dijimos, no, vamos a hacer algo circular, que la gente se maravilla apenas cruza el umbral, y que estén los 5 sentidos, que estén las texturas del desierto, que esté el olor, porque uno acá huele el olor de la madera, del adobe. Estos son ladrillos de adobe cocidos en horno, y obviamente tiene un sistema sísmico, tenemos un encadenado de hormigón en cada una de estas habitaciones, pero en realidad es adobe, madera y paja. Ese es el único elemento que usamos en la construcción. El mármol que tenemos en el baño también lo obtuvimos en canteras de mármol que hay en la zona, así que es todo el lugar. Y obviamente usar diseño local, usar tejidos locales. Yo soy un fanático de la cultura artística que se encuentra de todos los elementos hechos a mano de las distintas comunidades que hay en Sudamérica. Todos esos tejidos, el hilado a mano, el tejido en telar, los tintes naturales, nos parecía que era parte importante de la conservación. Todas las habitaciones tienen como un patio interior donde tienen su ducha, son como pequeños oasis dentro del hotel. La parte gastronómica era otro desafío, es cómo nosotros somos parte de una asociación que se llama Relais Chateau, que empezó en Francia hace 60 años teniendo hoteles, castillos y toda esta cosa que es el lujo más tradicional, pero que empezó a migrar a tratar de tener lo más lujoso de cada zona, entendiendo que el lujo es más parecido a esto, cuando uno viaja, que aún no vamos a tratar de replicar un castillo en San Pedro de Atacama, sino una casa local en San Pedro de Atacama. Entonces, lo mismo pasaba con la gastronomía. ¿Cómo lograr que la gastronomía local fuera algo genuino, que mostraba local, pudiendo ser algo sofisticado, comparable a un restaurante con 3 estrellas Michelin, que es aquello con lo que nosotros nos comparan? Entonces dijimos, busquemos estos recursos, que es lo escaso, que es lo lujoso, y pongámoslo en valor. Así como ponemos en valor la arquitectura, como ponemos en valor los textiles locales, el diseño local y la naturaleza local, pongamos en valor la gastronomía, que es un reflejo de esa cultura y de esa naturaleza. Entonces nuestros huéspedes salen quizá a la mañana con su guía, suben un volcán, bajan un pequeño pueblo donde todavía cultivan en terrazas de cultivo, conocen la papa morada, que es una papa violeta de un color súper diferente a la papa que nosotros conocemos, y quizá esa noche la van a comer en un plato sofisticado que no es pretencioso. Nosotros en una época tuvimos algunos chefs que querían hacer comida molecular, que estuvo de moda hace unos años, y para nosotros siempre fue un no rotundo. Nuestro hotel es un hotel orgánico, donde si yo estoy viendo el ladrillo de adobe, quiero ver también la papa que como, y no que me traigan una sofisticada tacita con aire de papa, que me parece un absurdo a la hora de mostrar cultura y naturaleza. Obviamente el que lo hace, nosotros no nos gustaba hacerlo. Y obviamente es poder mostrar la naturaleza y mezclar esto de la gastronomía con sorpresas. Nosotros tenemos una tarifa que es elevadísima, es la tarifa más alta de cualquier hotel de Sudamérica, y obviamente incluimos todas las excursiones, toda la gastronomía, los vinos. Tenemos 7 empleados por habitación, 100 empleados para un hotel de 14 habitaciones en temporada alta, con lo cual es súper intensivo a nivel servicio. Pero tratamos de sorprender, y el desafío es sorprender a huéspedes que son, por definición, extremadamente difíciles de ser sorprendidos porque lo han visto todo. Entonces, es muy difícil sorprenderlo con el lujo ostentoso a quien tiene ese lujo ostentoso en su casa. Pero lo que hacemos es lo sorprendemos con esto, que llega al medio de la nada y se encuentran con que hay un chef cocinando para ellos, o el guía desmantela de su camioneta una mesa, 2 cocinas, y les empieza a cocinar el momento y les hace un menú de 4 pasos en el medio de un lugar increíble. Entonces, nosotros sabemos que esto es un cúmulo de experiencias inolvidables, y eso es lo que nosotros vendemos en definitiva. Bueno, obviamente al tener un guía privado podemos adaptarnos a lo que los huéspedes quieren hacer. El segundo hotel que hicimos fue en Patagonia. La idea era replicar una estancia patagónica y usar elementos locales, construir sobre pilotes de madera para no erosionar la tierra, y lo que hicimos acá fue hacer una reserva privada. Somos un campo, compramos parte de un campo que está justo frente al Parque Nacional Torres del Paine, con una responsabilidad enorme, que era no ser invasivos en lo visual, porque tuvimos un arquitecto, por ejemplo, a veces los arquitectos vienen con ideas un poco especiales, o a veces vienen con la idea de tratar de poner un ícono en el paisaje. Y para nosotros eso no debía ser así. El hotel tenía que pasar desapercibido en el paisaje.
no lograr... Hay gente que nos quería hacer el techo del Guggenheim de Bilbao, una cosa rara que no es para acá. Entonces, ¿qué hicimos? Finalmente lo hicimos con un arquitecto chileno joven, brillante, que entendió nuestro concepto. Hicimos estas pequeñas cajitas de madera que desde el Parque Nacional se ven como si fuera una antigua estancia con estos puestos de estancia o los ranchos donde viven los gauchos. Esa fue la idea, que cada una tuviera una vista increíble, a ver las pampas. Si ustedes se fijan, este es el main lodge nuestro, acá está el restaurante. Es como si el hotel hubiera venido volando y lo instalamos arriba. No erosionamos la tierra y eso implicó no molestar tampoco el ecosistema que nos rodea en este lugar. Cada una de estas cabañitas fue pensada milimétricamente donde tenía que ir para no obstruir su vista, para no tirar un árbol, para que tuvieran todas vistas a los lagos y a las Torres del Paine, y esta es la forma en que lo logramos. Estamos rodeados de un bosque, que es como un muro porque nos protege del viento, que es un bosque de lengas y de ñirres, que es madera nativa. Cuando nuestros huéspedes caminan por esta montaña, sienten que pueden haber sido los primeros en pisar ese metro cuadrado, y es probable que lo sean, porque no ha habido población en esta zona, estamos fuera del Parque Nacional. Estas son las vistas desde las áreas comunes. La idea siempre fue que lograr como que el paisaje entre por la ventana, y que el protagonista sea el paisaje y no nuestra construcción. Estas son las habitaciones, también con una vista increíble. Y bueno, lo voy a pasar rápido. Y de vuelta, la parte gastronómica es cómo hacer conservación con la gastronomía. Es, como contaba también Julián, es tratar de promover proveedores locales, recursos locales, y a veces acá pasan cosas graciosas o a veces difíciles. Si ustedes si conocen si hay hoteleros acá, o Julián me va a dar la razón, cuando viene un huésped pretencioso, y aquí nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos una tarifa muy alta, y decimos que somos tailor-made, que somos hechos a medida. Entonces nos ha pasado que ha venido gente que con la idea de buscarnos como la provocación nos dice, bueno, quiero comer comida tailandesa mañana. Y nosotros le decimos, mire señor, estamos en un lugar donde parte de nuestro compromiso es lo sustentable, es usar productos locales. Nosotros no le podemos traer pulpo de España porque implicaría un consumo energético enorme traer ese pulpo desde 12.000 kilómetros de distancia. Le ofrecemos comer un pescado local o una centolla local en la época que sea temporada de centolla, pero usar los recursos locales. Y es 100% nuestro compromiso. Y obviamente desarrollar también proveedores que lo logren y poner en valor esa cultura a través de la gastronomía que lleva años en la zona. De vuelta a la parte de excursiones, siempre implica algo de gastronomía, una experiencia increíble. Usamos nuestros vehículos para cruzar ríos y poder llegar a lugares que no son fácilmente accesibles. Y algo interesante fue que cuando yo llegué a este campo por primera vez, que era un campo ganadero, me asomé a un galpón y vi una de las cosas más impactantes que vi en mi vida, que fue un puma muerto que habían cazado hacía poco, que estaba sin el cuero. Entonces pude ver realmente cuál es la maravilla de este animal. No es que me alegre de verlo muerto, pero vi una obra de arte en la musculatura, en el tamaño que tenían los músculos de la mandíbula, y dije, qué terrible que esté matando a estos bichos en este lugar. Cuando son escasos están en mucho riesgo de extinción. Entonces yo me fasciné con los pumas. A mí me gusta mucho el tema de fauna, y los pumas había logrado ver alguno muy tímido que había dentro del parque, y sabía que nosotros éramos como el food corner de los pumas, porque cruzan el parque, que es un lugar seguro, cruzan este río donde estamos nosotros. Dentro de la estancia ganadera mataban, por ahí entra un puma y mata 13 ovejas en una sola noche. Entonces entendíamos que para los ganaderos es un depredador terrible el puma. Entonces fuimos logrando hacer un acuerdo con este ganadero, le arrendamos un pedazo muy grande del campo y decidimos financiarlo el primer año nosotros, con el compromiso de lograr hacer una fundación de conservación de pumas. Hoy tenemos la suerte, ya casi 3 años de que iniciamos, que ganaderos de la zona se dieron cuenta de que es más negocio la observación de pumas que las ovejas. Y hoy se ven muchísimas más pumas que antes. Estas son fotos sacadas por nuestras cámaras trampa, que cuando vemos que hay un guanaco cazado por un puma, dejamos
la cámara trampa ahí y podemos hacer observación. Nuestros guías, que son los que cuidan y se ocupan de este proyecto, publican y han publicado novedades, como por ejemplo hace un año descubrimos el gato de Jeffrey, que era un gato, un felino muy pequeño, pero que se creía muy tímido, que se creía extinguido en la zona. Entonces la verdad que estamos muy fanatizados con este proyecto que va muy de la mano de lo que nosotros hacemos. Y el tercer hotel que nosotros abrimos fue Iguazú, con la idea de mostrar algo más que las cataratas. Las cataratas es algo que mucha gente ya conoce, y obviamente es una de las maravillas del mundo que todo el mundo viene a ver, pero cuando veíamos lo invadido que está a veces el Parque Nacional, con personas que son coleccionistas de selfies en lugares icónicos del mundo, dijimos, esto no es lo que nosotros queremos mostrar. Obviamente vamos a mostrar las cataratas, pero queremos mostrar la selva de una forma distinta. Y ahí empezamos a trabajar con naturalistas y biólogos locales, y nos dimos cuenta, yo por ejemplo, que no conocía, me gustaba mucho la selva, conocía otras zonas de Misiones, pero cuando uno sale a caminar con un biólogo, con un guía de Ahuasi, la cantidad, la biodiversidad que tiene la selva atlántica es increíble. Y la cantidad de lugares nuevos fuera del Parque Nacional que fuimos descubriendo es alucinante también. Hoy tenemos una variedad de excursiones muy interesante. Cuando tenemos una guía que estaba acá, Nieves, que es una de nuestras guías que está de nuestra audiencia, es una de nuestras guías estrellas, pero esto es lo que nosotros construimos. Tratar de construir un hotel que se parezca a la arquitectura de la selva, usando madera local también, donde realzamos también las copas de los árboles. Estas son nuestras áreas comunes donde uno puede comer afuera o adentro, rodeado de esta selva y rodeado de estas aves, y con un montón de pequeños rincones dentro del hotel. Estas son las habitaciones, cada una tiene su pequeña piscina privada. Todas tienen su deck y todas tienen su pileta. Tenemos una habitación que tiene 2 suites completas. Y la parte gastronómica es de vuelta, tratar de buscar cómo poner en valor los recursos locales que sean renovables. Durante las excursiones también tenemos esto de tener muy buena actividad gastronómica, y hoy en los 3 hoteles tenemos esto de los guías privados. Y acá lo interesante, a nivel conservación hay muchísimo para hacer. La provincia de Misiones tiene su Ministerio de Ecología y ha hecho un gran trabajo que es fácilmente comprobable. Ustedes entran a Google Earth y se migran, van acercándose en la zona y van a ver un manchón verde dentro de un lugar desmantelado, que es la provincia de Misiones. La provincia de Misiones está conservada y uno ve justo la forma de la provincia de Misiones, verde, y alrededor ve los campos de soja de Brasil y de Paraguay, donde han reventado la selva atlántica. Entonces dijimos, vamos a ayudar a conservar, hicimos varias alianzas con fundaciones locales, pero sobre todo con el Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones, y fuimos buscando y descubriendo con ellos otros lugares increíbles dentro de la selva, donde llevamos a nuestros huéspedes a hacer distintas actividades, siempre poniendo en valor esto que es el lujo, y el lujo tiene que ver con lo escaso, y lo escaso es esta selva, y los elementos y recursos que tiene la selva para disfrutar, para ver y para cuidar. Hoy hacemos excursiones también con kayaks en estos pequeños arroyos, y desde el arroyo se pueden ver un montón de otras cosas. Nuestros guías por ahí salen con una lupa y te terminan mostrando hongos increíbles, y después a la tarde, tomándote un gin tonic, viene uno de los guías a darte una charla sobre hongos. Tenemos nuestras propias lanchas, hacemos un poco más de turismo más aventurero, como hacer esto del rappel. Con estas pequeñas lanchas vamos también a lugares que no se visitan tanto, que esto está fuera del Parque Nacional y se accede solo desde el río Paraná. Y algo muy interesante acá es toda la cultura guaraní, que obviamente uno cuando recuerda la película La Misión con Robert De Niro, ve el valor que tuvieron los jesuitas en la zona y lo que son las misiones jesuíticas. Pero la cultura guaraní está preservada, tiene su cosmovisión. A mí me encanta, nosotros somos medio fanáticos de hacer pequeños cortos, pequeños documentales o historias, que son, yo las llamo historias mínimas, porque son como esa película que hubo sobre la Patagonia en Argentina, son historias pequeñas, no es una historia grandilocuente, de una épica enorme, pero todas las personas que nos rodean tienen una historia linda para contar, una historia llamativa. Y los guaraníes tienen muchas cosas para contar, una es su cosmovisión. Entonces es interesante ver cómo hablando con ellos uno puede aprender sobre su historia, sobre su concepción de la familia, sobre cómo le dan el nombre a sus hijos, es maravilloso. Entonces
también está su cultura, nosotros hacemos actividades con ellos, pero yo cuando estuve en el Amazonas me llevaron a ver una comunidad local donde sentí que era una especie de actuación lo que estaban haciendo, era una performance donde estábamos nosotros y estaban ellos de otro lado. Acá lo que hacemos, que es muy interesante, además de ver sus tiendas y sus puestos de artesanía, es que vienen al hotel, y por ahí llegan nuestros huéspedes y encuentran a gente de la comunidad trabajando. Y entonces se acercan y se dan naturalmente una charla, y si están interesados los miembros de la comunidad guaraní les explican lo que están haciendo. Y ahí se da una charla natural entre nuestros huéspedes y nos parece una forma mucho más interesante de que puedan conocer esta cultura. Y obviamente visitamos las misiones, y parte de la fundación que hemos construido, que empezó protegiendo a los pumas, después dijimos, tenemos que proteger la cultura. Entonces en Atacama, ¿qué hicimos? Vamos recopilando, por ejemplo, hace ya varios años, las historias o las leyendas se transmiten de generación en generación en forma oral, y se estaban perdiendo. Contratamos una antropóloga que recopiló todos esos cuentos, historias y leyendas en Atacama, y vamos a contarlas a los colegios de Atacama. Y a su vez esos los transformamos en libritos que están y los dejamos en los libros, en la almohada de nuestros huéspedes, como una historia para antes de dormir. Y lo mismo hicimos en Iguazú con las leyendas locales. Hicimos hace muchos años en Atacama un encuentro de arte de pueblos originarios, entonces trajimos gente de Ecuador, de Perú, de Bolivia, obviamente de Chile y de Argentina, e intercambiaron técnicas. Los de Perú, que sabían, por ejemplo, todavía sabían teñir con tintes naturales, se lo explicaron a los de Chile, entonces hicimos un montón de intercambio de técnicas con la idea de conservar esa parte cultural que se está perdiendo. Bueno, esta parte creo que lo interesante de la conservación es que independientemente de la nacionalidad, nosotros tratamos de tener gente que sea fanática de la conservación. Y ese creo que es el ingrediente especial de Aguasi, que logramos tener gente súper comprometida con esto. Y hoy trabajan en Aguasi personas de más de 16 países del mundo, que es increíble que quieran venir a trabajar a lugares tan remotos, pero creo que hoy un empleado no busca solamente el sueldo. Un empleado no trabaja en una empresa que no tenga un propósito. Y eso creo que nosotros lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo con una vocación extremadamente clara, y por eso tenemos bastantes personas que vienen a trabajar con nosotros. Hace más de un año que nos convertimos en carbono neutral, con nuestra propia selva y nuestros propios bosques, y además obviamente manteniendo muy bajo nivel de contaminación. Y bueno, no sé si me fui muy de tiempo, traté de ser lo más corto posible con esto. Oh, fue increíble, nos encantó el paseo. Yo tuve la suerte de estar, bueno, ya te había comentado, estuve ahí en Iguazú y también estuve en Atacama, y la verdad que los hoteles son muy diferentes de cualquier otro tipo de hoteles. Yo viajo bastante y te diría que me parece que no hay nada igual a la experiencia de estar en los hoteles de Aguasí. Dice que Fan número 1, y gracias. puedo volver porque ya estuve como hace 2 años y todavía me falta el Paine, que ahí no fui. Así que cuando pase la cuarentena, estoy primero en la lista. Dale. Patri, quería agradecerle a Matías y también destacar esto, ¿no? Cuando lo venía escuchando atentamente con todo lo que venía relatando, cómo gracias a Dios, en toda la línea de lo que venimos hablando, se nota siempre la conciencia, y eso es importante. Eso es importante, y me parece que para lo que es sustentabilidad, para lo que es conservación, para lo que es el hecho de hacer desde cada una de las áreas, así como la pasión con la cual habla Daniel al momento de hablar de biodiversidad. A todos, Daniel, Matías, Julián, que andás por ahí, gracias, y creo que vamos a tener hoy una cena descansada con estas hermosas imágenes que vimos y soñando nuevamente con la posibilidad de viajar. Gracias a todos. Gracias, Patri. Gracias, Patricia, gracias, Julián, gracias, Matías, por la invitación. Gracias, un abrazo, hasta luego. Chau, hasta luego. Mañana. Gracias. Gracias. Buenas noches.